Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Javier Díaz Calderón y el día de hoy vamos a platicar sobre la terapia gestal. La terapia gestal es un movimiento psicológico perteneciente a la corriente de la psicología humanista que empieza a poner la perspectiva relacional en el trabajo terapéutico. Y tiene sus inicios en una perspectiva de revisión de la propuesta realizada por Freud. Fritz Perls, un psicoanalista, en conjunto con su esposa Laura Posner, una psicóloga especializada en la psicología gestal, crean una nueva mirada sobre la terapia centrada en el proceso de agresión dental, la cual la plasma Fritz Perls en un libro llamado Ego, Hambre y Agresividad. Posteriormente, al llegar a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, conocen a un filósofo anarquista quien influye mucho en la construcción del cuerpo teórico de la terapia, basado principalmente en las ideas de la Escuela de Chicago y en la psiquiatría social propuesta por Sullivan. Y esta mirada que aporta Goodman a partir de la filosofía y sobre todo de la influencia del trabajo de Sullivan y de la Escuela de Chicago es fundamental para la construcción de un paradigma relacional, superando la mirada intrapsíquica que tenía el psicoanálisis durante mucho tiempo, sobre todo ese psicoanálisis que predominó en la época freudiana, y ahí empezamos a ver las bases de la terapia gestal. La terapia como tal no tenía la pretensión de ser un nuevo modelo, sino de revisar los fundamentos del psicoanálisis, pero también de la visión médica de la psiquiatría, para incluir elementos mucho más contextuales y elementos de tipo físico y fisiológico, pero desde una perspectiva de orden relacional. Por ende, la terapia gestal es una terapia centrada profundamente en el trabajo intercorporal, en las respuestas fisiológicas o autónomas que suceden a partir del proceso de crianza. Cuando para la terapia gestal, un elemento fundamental es qué sucede en el cuerpo y cómo las situaciones de la dinámica contextual van creando un parámetro de interrupción de contacto. Estas formas de ajuste que las personas vamos desarrollando a lo largo de nuestra historia, en algún momento tienen un elemento funcional, pero posteriormente, al ser repetidas de manera constante, se van automatizando y van creando esta pauta de carácter. El carácter es esta forma en que los seres humanos aprendemos a adaptarnos al entorno. No obstante, esta forma de adaptación va a veces en detrimento o en sacrificio de las propias necesidades. Y es ahí donde empieza una lucha constante entre el organismo y el entorno para poder validar y lograr la satisfacción personal. En este caso, cuando hablamos de pautas que empiezan a volverse crónicas o disfuncionales, no es algo que solamente realice el individuo, sino es emergente en una situación específica, es decir, en un contexto. A esta dinámica constante entre el organismo y el entorno se le llama campo organismo-entorno. Y este concepto surge de la psicología social propuesta por Kurt Lewin, que a su vez toma este concepto de la física sobre los campos magnéticos. La terapia gestal lo adopta y le denomina campo organismo-entorno y crea dos conceptos fundamentales, que es el self y la frontera contacto. La frontera contacto es esta membrana que une al organismo y al entorno, que permite el contacto, tanto el contacto como la retirada. Y el self básicamente es la actividad que sucede en esa frontera contacto. Por ende, el self le pertenece tanto al organismo como al entorno. Cuando vemos esta dinámica, podemos darnos cuenta que todas las experiencias disfuncionales, o las funcionales, o las saludables, están relacionadas con la dinámica que sucede entre el organismo y el entorno en la frontera contacto. Es decir, un aspecto disfuncional no pertenece exclusivamente al organismo, sino emerge en un contexto específico. Por ende, la terapia de lo que se trata es de
lograr que el paciente identifique estos procesos que ha ido interrumpiendo a partir de ciertos contextos de desarrollo. Es decir, si en algún momento vivió en una familia donde no se podía expresar el enojo, la persona aprende a inhibir el enojo. Y lo empieza a generalizar porque lo desarrolla como una pauta caracterológica o un patrón de relación. ¿Qué sucede? Hay entornos donde ya es posible expresar el enojo, pero el paciente ya no lo realiza. La persona se ajusta a un entorno y empieza a tener un problema de insatisfacción. Y ante ciertas situaciones suele emerger estas necesidades inconclusas. Algunos les podrán llamar asuntos inconclusos, otros a veces se pueden llamar, los nombran situaciones inacabadas, contactos descontados, etcétera, etcétera. Son experiencias que quedan en el cuerpo, que quedan grabadas en la memoria corporal, relacionadas con la capacidad de responder al entorno. Un concepto fundamental para la terapia gestal contemporánea es la agresividad, que es decir, se refiere a la capacidad que tiene el organismo o la persona para aparecer frente al entorno. Cuando hablamos de aparecer o de agredir al entorno, se refiere a manifestar las necesidades propias del organismo de la persona. Cuando esta capacidad de aparecer está inhibida por una serie de patrones que se fueron dando en diversos entornos, ahí empezamos a ver una tensión. Fritz Perls nombraba que la neurosis es la tensión entre las necesidades del entorno y las necesidades del individuo. Cuando estas necesidades son distintas, ahí se crea una tensión. Cuando el individuo o el organismo decide decantarse por las necesidades del entorno, ahí suele aparecer una experiencia neurótica de acuerdo a Fritz Perls. Por tanto, el trabajo terapéutico, más que sanar las heridas del pasado, más que resolver problemas, de lo que se trata es que la persona vaya recuperando esta capacidad de agredir al entorno, es decir, de manifestarse espontáneamente y de reaccionar primeramente atendiendo a lo que va sucediendo en su cuerpo, más allá de lo que sucede en sus pensamientos. La terapia, en gran medida, es una terapia principalmente ligada hacia la corporeidad, pero no a la corporeidad individual del paciente, sino al proceso de regulación intercorporal. Hay un concepto que propone Merleau-Ponty que le denomina quiasma o quiasmo, que es esta interconexión que hay en las células para formar otras. Entonces, el trabajo terapéutico tiene que ver con eso. Y el contacto es justo este elemento que se manifiesta en la dinámica del self. Por eso es que cuando decimos que alguien sufre, pensamos que no es que sufre el individuo, sino lo que sufre es el self, es decir, la dinámica entre el organismo y el entorno en el que se está desarrollando. La terapia lo que intenta es que a través del trabajo del self entre el paciente y el terapeuta se cree un nuevo contexto que ayude a que el paciente pueda manifestarse de forma espontánea. Por lo tanto, como nos dice Laura Peirce, el trabajo de la terapia gestal es que el paciente recupere la capacidad del potencial creativo que tiene para responder a los diversos entornos. No buscamos que se adapte, no buscamos que resuelva el problema, incluso el terapeuta no busca sanar al paciente. Sabemos que en un contexto nutricio receptivo, el paciente va a recuperar esa espontaneidad que ha ido perdiendo a lo largo de los años. Y conforme lo vaya recuperando y vaya desarrollando lo que nosotros nombramos como ajustes creativos, el paciente va a poder ir regulándose de manera más saludable con el entorno. Es decir, el ajuste creativo se produce a partir del contacto. Cada vez que nosotros nos relacionamos con el entorno y establecemos un contacto profundo con el entorno, algo de nosotros crece. Se abren nuevas posibilidades a nivel existencial que nos permiten tener un repertorio relacional mucho más amplio y tomar decisiones más satisfactorias. Cuando esto no sucede, puede haber un desajuste tanto en el proceso de ajuste como en el proceso de creatividad. Es decir, cuando un paciente está profundamente ajustado, es decir, desatiende
propósito creativo, su capacidad creativa, está muy a la expectativa o dependiente de las demandas del entorno, de las necesidades del entorno. Y ahí lo que vemos es que hay un fuerte sacrificio a la experiencia corpórea y podemos ver una serie de problemas. Sin embargo, cuando el paciente desarrolla excesiva creatividad y ha perdido la capacidad de ajuste, ahí podemos ver problemas significativos en relación a organizarse y a poder tener un nivel de pertenencia con el entorno. Lo podemos ver, por ejemplo, en los estados psicóticos. La persona tiene una serie de creatividad, pero que no logra ajustarse al entorno. Podemos ver, por ejemplo, en conductas antisociales, en adicciones profundas. Es decir, la persona sí tiene una forma espontánea de responder a las situaciones, sin embargo, no logra adaptarse a las necesidades del entorno. Por tanto, la terapia lo que busca es un constante equilibrio entre la necesidad de ajustarse al entorno contextual, y responder de manera creativa a partir de las necesidades personales. Lograr hacer un balance entre las necesidades personales y las demandas del entorno, eso nos va a llevar al cumplimiento del proceso terapéutico. A grandes rasgos y de manera muy simplificada, esta sería la explicación que yo podría dar acerca de la terapia gestal. Hay muchos conceptos más que se pueden desarrollar, pero me gustaría que este fuera un primer video. Y si hay temas que les interesen o conceptos que les gustaría que pudiéramos profundizar o ampliar, escríbanlo en los comentarios. Los invito a que se suscriban al canal y podamos ir creciendo esta comunidad de aprendizaje y de intercambio. Les agradezco mucho y nos vemos pronto.